Ok, entonces la dirigida número 2 va a ser sobre los temas de equilibrio en el mercado competitivo y monopolio y algo de oferta. Entonces, ayer les escribí haciéndoles recordar que hoy día teníamos esta guía y además mandé 3 videos para que más o menos vengan ya sabiendo algo y no me detenga demasiado en algunos puntos que eh, tal vez podría demorar demasiado en explicar. Vayamos a la pregunta 1, donde tenemos que ver si los enunciados son verdaderos o falsos. Entonces leamos primero cada uno. Entonces, 1 pregunta, ¿la demanda de casas puede aumentar si los bancos comerciales aumentan la tasa de interés de los créditos hipotecarios? Entonces, antes empecemos con un poco de teoría. Ya han visto en clase que la demanda tiene una forma decreciente, ¿no? Más o menos así. Puede ser recta, puede ser curva, pero tiene pendiente negativa, donde por convención el precio siempre está en este eje y la cantidad siempre está en este eje. ¿Cuál genera cuál? ¿El precio genera la cantidad demandada o la cantidad demandada genera el precio? Es el precio el que genera la cantidad demandada, ¿no? Dependiendo del precio de mercado, es que la gente demanda un bien. Entonces, ustedes que saben bastante matemática, saben que en el eje vertical siempre está el y acá está el x. ¿Por qué? Porque el x es el que determina el y, ¿no? Porque el y es la función de x. Eso en economía no se cumple en este gráfico porque q no es el que está generando el precio, sino es al revés. El precio es el que está generando la cantidad demandada. Eso es simplemente por convención. Se han acostumbrado los economistas a trabajar así, pero solamente para que cuando hagan el examen o las dirigidas no lo pongan al revés. Si lo ponen al revés, vamos a tener un montón de problemas en el momento de interpretar. Entonces, siempre tiene pendiente negativa y la demanda nos da la información de cuánto están dispuestas las personas a pagar por cada unidad de un bien. Por ejemplo, si es una curva de demanda de gaseosas, yo, por ejemplo, por la primera unidad de gaseosa, estoy dispuesto a pagar un precio alto. ¿Por qué? Porque tengo un montón de sed. La segunda unidad, seguro que ya no, ya sacié algo de mi sed, estoy dispuesto a pagar menos. Y así seguro que a la 10ª gaseosa voy a estar dispuesto a pagar muy poco, ¿no? Que ya estoy muy lleno. Entonces, nos está dando la información de cuánto valora una persona cada unidad de bien. Por otro lado, la demanda es lo opuesto, o bueno, no lo opuesto, pero este es el punto de vista del productor. Igual precio, cantidad, y tiene pendiente positivo. Puede ser así, recta o así quizás. Va a ser la oferta. Y lo que nos dice es que igual, el precio es el que genera la cantidad demandada. Entonces, si el precio es bajo, en la economía va a suceder que las empresas no van a querer producir un bien, ¿no? Entonces, imaginen que el precio de las vacunas contra el COVID esté 2 soles, ninguna farmacéutica va a querer producirla, ¿no? No cubre sus costos, ¿no? Entonces, mientras más caro sea el bien, más margen de ganancia tienen y por eso es que están dispuestos a producir más. Por eso tiene la pendiente positiva. Entonces, en este hemos dicho que la cantidad demandada está en función del precio y acá también la cantidad ofertada está en función del precio. Cuando cambian los precios, van a cambiar las cantidades, ¿no? Entonces, si el precio de mercado era precio 0, este era la cantidad ofertada en el mercado. Pero si cambia el precio a P1, esta va a ser la cantidad demandada, la cantidad ofertada en el mercado. Eso quiere decir que cualquier cambio en precios en la economía genera movimientos sobre la curva de demanda y también sobre la curva de oferta. Igual en la curva de demanda, si cambia el precio y el precio 0,
a precio 1 se está moviendo de este equilibrio a este equilibrio. Entonces, cambia precio, nuestro equilibrio se está cambiando, pero sobre la curva. Cualquier otra cosa que afecte a la cantidad demandada o ofertada del bien y que no sea precio, significa que la curva se está moviendo a la izquierda, a la derecha, están cambiando de pendiente, están cambiando de intercepto, pero se mueve. Entonces, bajo esa noción, vamos a ver que si es verdadero o falso la parte A. O sea, la demanda de casas puede aumentar si los bancos comerciales aumentan la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro mercado de casas. Tenemos acá la oferta de casas y la demanda de casas. En equilibrio hay un precio y una cantidad. Y nos dice lo siguiente, que aumenta la tasa de interés. Tasa de interés, le pongo R, aumenta. La tasa de interés me está diciendo que si una persona quiere endeudarse, va a tener que pagar más, ¿no? La tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, si una persona estaba dispuesta a este precio, que voy a poner precio 0, a comprar esta cantidad de casas, ahora a ese precio va a estar motivado a comprar una menor cantidad de casas. ¿Por qué? Porque ese precio que paga por la casa, al final de que pague todo su crédito, va a ser mayor, ¿no? Va a ser más costoso. Entonces, por eso es que es este punto que voy a poner en verde. Igual, si a este precio que pongo P1 o P2, pues, estaba dispuesto a comprar esa cantidad de casas Q2 a una tasa de interés más alta, lo que va a pasar es que ya no va a querer comprar esa cantidad, sino una cantidad menor, Q2'. Entonces, lo que quiere decir que toda la curva de demanda se mueve hacia la izquierda. Y eso es, en otras palabras, que la demanda se reduce. Si se reduce la demanda, sabíamos que este era nuestro equilibrio inicial, este va a ser nuestro equilibrio final, ¿no? Entonces, la cantidad de equilibrio ha bajado y los precios también han bajado. Entonces, cuando la demanda se va a mover hacia la izquierda, vamos a decir que la curva de demanda decrece o disminuye. Cuando se mueve a la derecha, vamos a decir que crece la demanda. Igual en la oferta, si se mueve hacia la derecha, donde estoy marcando, estamos diciendo que la oferta aumenta. Y si es hacia este lado, hacia el otro lado, hacia el eje, diríamos que está disminuyendo la oferta. ¿Okay? Entonces, en el primero era aumenta la tasa de interés, falso, ¿no? Por el contrario, la demanda de casas disminuye si la tasa de interés aumenta. B, la demanda de casas aumenta si disminuye el impuesto predial. Y eso es, a ver, la demanda de casas aumenta, verdadero. El impuesto predial no es el precio de las casas, entonces no es un movimiento sobre la curva. Pero el impuesto predial es un costo que vas a tener en el tiempo. Es el impuesto que pagas al municipio todos los años porque tu casa está en ese distrito, ¿no? Entonces se te hace más costoso mantener tu casa, por tanto las personas no van a querer tener casas grandes o tener muchas casas, ¿no? Entonces, por el contrario, la demanda, pero eso es verdadero, la demanda de casas va a disminuirse el impuesto predial. La demanda aumenta si, bueno, sería al revés, ¿no? La demanda disminuye si el impuesto predial aumenta. Que sería lo mismo que la demanda de casas aumenta si disminuye el precio, el impuesto predial. Entonces, ese enunciado es verdadero. ¿Ok? Luego, C. La oferta de un bien aumenta si se descubre una tecnología que permite un proceso productivo más eficiente. Entonces, eso es
verdadero o falso? Un proceso productivo más eficiente lo que va a hacer es reducir costos, ¿no? Y si reduce costos, lo que va a ocasionar es que aumente la oferta, ¿no? Veamos por qué. Tenemos acá precio, cantidad. Tenemos acá la oferta. A este precio cero, la empresa está dispuesta a fabricar esta cantidad cero. Si los costos caen porque hay una mejor tecnología, entonces a ese mismo precio la empresa va a poder fabricar una mayor cantidad del bien. Como es más barato, al mismo precio puede producir más cantidad. Entonces agarramos otro precio igual, un precio 1 acá. A ese precio, con la tecnología usual, producíamos esa cantidad 2, pero ahora como es más barato o hay una tecnología más eficiente, a ese mismo precio yo puedo producir una mayor cantidad. Es igualito para todos los precios, entonces quiere decir que la oferta se mueve hacia la derecha, que es lo mismo a decir que la oferta aumenta. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Esos son movimientos de la oferta y la demanda. En uno de los videos que les pasé hay varios ejemplos de por qué se puede mover la oferta y la demanda y en qué dirección. Vayamos a la D. En la D ya nos está hablando de excedente del consumidor y exceso, perdón, sobreproducción. Ya. Okay. Nos ahora vayamos a definir el equilibrio de mercado, que ya lo hemos visto hace un rato, ¿no? El equilibrio de mercado es la situación donde la disposición a pagar de los demandantes, que es la información que está en la demanda, coincide con el precio que están dispuestos a recibir las empresas, que es la información que está en la oferta. Entonces acá está el equilibrio, simplemente es igualar las curvas, tenemos el equilibrio. Pero a veces sucede que los precios no están en equilibrio. ¿Por qué? Por mil razones. Por ejemplo, el Estado puede imponer a las empresas un precio. Puede ser que de un momento a otro la economía se abra y lleguen nuevos productos que cambien definitivamente todos los precios. Puede suceder de que haya especulación y por esa especulación los precios suben de inmediato, sin ninguna justificación real. Entonces, en el corto plazo hay desequilibrios usualmente. Esos desequilibrios se van a corregir, sí. Por ejemplo, si hoy yo tengo mi casa en la avenida Universitaria y cuesta 1.000.000 de soles. Ese es el precio de equilibrio, ¿no? Eso es lo que están dispuestos a pagarme las personas y es el precio al que yo soy dispuesto a vender. 1.000.000 de soles. Pero de un momento a otro dicen que al lado de mi casa se va a construir, no sé, un Madame Tussauds, un restaurante. Entonces, solamente porque alguien dijo ese chisme, el precio de mi casa sube, ¿no? Pero eso no es necesariamente cierto. Entonces, en el corto plazo sube el precio, pero después, cuando todo se equilibre, cuando de verdad hay información de, de, real, consistente, vamos a regresar a un equilibrio, ¿no? Quizás no era verdad, entonces el precio de mi casa que subió por un momento regresa. Entonces, en el corto plazo sucede estos desequilibrios. En el ejemplo que nos están poniendo ahí es una sobreproducción de papa. Entonces, lo que pasó en el 2018 fue que los productores empezaron a producir un montón de papa, pero las personas no
estaban dispuestas a comprar toda la papa que producían. Entonces, lo que sucedía era lo siguiente, que estábamos en una situación así. Había una cantidad QO, que era la cantidad que estaban produciendo y dispuestos a poner en el mercado los empresarios, pero las familias solamente estaban dispuestas a consumir esa cantidad de QD. Entonces, toda esta parte se le llama un exceso de oferta. Por el contrario, puede haber otro escenario donde tenemos oferta y demanda. Tenemos el precio de equilibrio acá, la cantidad de equilibrio acá. Y por alguna razón, el precio cae, no sé, porque el Estado dice que el precio tiene que ser menor. Entonces, a ese precio, como es tan barato, los consumidores van a querer consumir una cantidad grande, un QD. Están demandando un montón. Pero a las empresas no les conviene producir porque es muy costoso, porque no van a poder cubrir sus costos. Entonces reducen su producción y solamente están dispuestos a poner en el mercado esa cantidad O. Entonces, a toda esa diferencia se le va a llamar exceso de demanda. En la pregunta D que hemos puesto ahí es exceso de oferta, ¿no? Entonces sería un enunciado falso. Luego en la parte nos dice, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y el precio que están pagando por un bien. Entonces ahí entramos a otro tema, que es el excedente del consumidor. Que podemos empalmarlo con el excedente del productor. Nos resulta que en equilibrio, empresas y consumidores se ponen en este punto de equilibrio. Acá. Un precio y una cantidad. Entonces yo puedo ser un consumidor acá y esto es el mercado de helados. La primera unidad de helados que quiero consumir tal vez es un día caluroso, entonces estoy dispuesto a pagar un precio alto. Me desespero porque estoy con mucho calor, entonces me preguntan, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un helado? Yo digo 10 soles. Voy a la tienda y resulta que el helado está solamente 2 soles. Entonces, esa diferencia de lo que estaba dispuesto a pagar con lo que realmente pagué se le llama excedente del consumidor asociado a esa primera unidad. Seguro, cuando quiera consumir la segunda unidad, como ya sacié algo de mis necesidades, voy a querer pagar un precio menor. Estoy dispuesto, estoy valorando menos por ese lado. Pero en el mercado sigue siendo el precio el mismo. Esa diferencia va a ser un excedente del consumidor asociado a esa unidad 2. Y así con todas las unidades de consumo. Y va a llegar un punto, que es exactamente el punto de equilibrio, donde lo que estoy dispuesto a pagar por un bien es exactamente lo que la empresa dice, lo que es el precio de mercado. ¿Y por qué me quedo ahí? Porque si yo me doy cuenta, si yo paso ese punto y quisiera consumir acá, esta cantidad 2, por ejemplo, resulta que yo estoy dispuesto a pagar este precio acá y el mercado me quiere cobrar este precio. Es decir, debería pagar más de lo que estoy dispuesto a pagar. No tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es que nos quedamos solamente en ese punto de ahí. Entonces, ese área es el excedente de consumidor, que en algunos
libros le ponen neto. Yo solamente le digo excedente del consumidor, pero algunos le ponen neto. ¿Ok? Y luego resulta que en la clase anterior dijimos algo, no sé si lo dijimos, pero la oferta, además de decirnos cuál es el costo o cuál es el precio que están dispuestos a ofrecer las empresas, también refleja el costo marginal de las empresas. ¿Por qué? Cuando estamos en competencia perfecta, hay tantas empresas en la economía que, como hay competencia, van a estar bajando su precio cada vez más, ¿no? Si, por ejemplo, yo era el único que producía muebles y los vendía a 100 soles, luego viene una competencia y para quitarme clientes va a vender los muebles a 99 soles. Entonces, yo para no perder clientes bajo a 98. Y así estamos en un tira y afloje hasta bajar el precio. ¿Cuál es el precio mínimo al cual yo puedo bajar para ofrecer al mercado? Es el precio al cual yo fabrico, ¿no? Entonces, si me costaba fabricar 50 soles, solamente puedo rebajar para hacerle la competencia a los demás a 50 soles. Entonces, el precio al cual yo estoy dispuesto como mínimo a ofrecer al mercado es mi costo. Y la oferta es exactamente eso, cuánto están dispuestas las empresas como mínimo a recibir. Por eso es que la oferta también se le conoce como parte del costo marginal. Entonces, y recordemos que es costo marginal, ¿no? Costo marginal es el costo de producir una unidad más de un bien. Entonces, cuando yo estoy acá en el punto 1, me está diciendo que el costo marginal de la empresa es este precio de acá, precio cero. Pues ese es el mínimo costo al cual la empresa me puede vender el bien. Pero resulta que en el mercado hay un solo precio. Entonces, al final, yo le voy a pagar a la empresa este precio mayor que está por encima de su costo marginal, de lo que le cuesta producir esa unidad. Igual en la unidad 2, su costo marginal o su costo por producir ese bien es este, pero al final yo le estoy pagando este precio. Entonces, esa diferencia entre su costo por esa unidad, eh, la diferencia entre el precio y su costo es como su beneficio, ¿no? Como su ganancia. Y a eso en los libros le llaman excedente del productor. Entonces, teniendo en cuenta eso, leamos la parte E. El excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar y el precio que están pagando por un bien. Verdadero, ¿no? Eso es exactamente lo que hemos dicho ahorita. Ok, ¿qué más? Vayamos al F. En un mercado en el cual la oferta es perfectamente elástica, puede aseverarse que si la demanda aumenta, el precio también aumenta. Ok, entonces cuando yo he hecho este grafiquito, ya lo he hecho varias veces, demanda y oferta, estoy asumiendo que la oferta y demanda se comportan como se comporta la mayoría de bienes. Así se comporta el mercado de la mayoría de bienes. Demanda decreciente, oferta creciente. El mercado de papa se comporta así, de la leche se comporta así, de los muebles así, de las cajas así. Pero hay ciertos bienes donde la oferta o la demanda pueden comportarse de forma rara. Por ejemplo, puede haber mercados donde la demanda puede ser positiva, ¿no? Esos son bienes Giffen, que hemos visto en la clase pasada. Y la oferta quizás así. Entonces el equilibrio sería así. Hay mercados donde la oferta puede ser totalmente parada, ¿no? Y la demanda sí. Puede haber mercados donde la demanda sea totalmente parada. Puede haber mercados donde sea al revés, ¿no? Que sea totalmente horizontal la demanda. O también que la oferta pueda ser totalmente horizontal.
¿no? Eso depende de qué tipo de bienes. Evidentemente, el caso general es este, por eso es que lo utilizamos siempre, pero hay particularidades a veces. Una de esas particularidades es la que nos presentan en el ejercicio F. Entonces, veamos. Nos dice lo siguiente. La oferta es perfectamente elástica. Cuando dice que la oferta es perfectamente elástica, es que un cambio chiquito del precio genera un cambio enorme en la cantidad ofertada, ¿no? Y eso sería una curva horizontal o vertical. Sería horizontal. ¿Por qué? Porque si este es el precio y yo me muevo un poquito, ya no existe la curva de oferta, ¿no? El cambio es drástico. Por el contrario, si fuera una curva de oferta perfectamente inelástica, debería ser una parada, ¿no? Cambio el precio de P0 a P1, pero la cantidad no se mueve. Eso sería inelástico. Pero ahorita nos está diciendo que es perfectamente elástico. Entonces es horizontal. Y como no nos dicen nada de la demanda, vamos a poner la demanda como es típicamente. Demandas. O sea, el equilibrio en ese mercado sería este. Cantidad acá, precio acá. Nos dice, en un mercado en el cual puedes ver que si la demanda aumenta, hemos dicho que aumentar la demanda es que se mueva hacia este lado, ¿no? Entonces sería un aumento de demanda. El nuevo equilibrio sería este, que quiere decir que ha aumentado la cantidad de equilibrio, pero el precio se ha mantenido quieto, ¿no? Entonces, según eso, el enunciado F sería falso, ¿no? Porque el precio se mantiene constante. Vamos al G. En el G me dice, el excedente del productor es sinónimo de exceso de oferta. Falso, ¿no? Hemos visto que son cosas distintas. Excedente de productor es este triangulito que se forma por las distancias entre lo que reciben las empresas y lo que estaban dispuestos, el precio que estaban dispuestos a recibir con el precio, ¿no? Su costo y lo que realmente reciben. Y excedente o exceso de oferta es una situación de desequilibrio donde la oferta es mayor a la demanda. Entonces G es falso. Vamos al H. Si la demanda es inelástica, el monopolio no tiene poder de subir los precios. Bueno, los siguientes ya son monopolios. Uh, 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 ya, H y J son monopolios. Hasta ahí preguntas, chicos, para pasar a monopolio. En monopolio quiero hacer algo de teoría. Ya va acá. Genial, Juan. Entonces seguimos. Bien. Entonces, hablemos de una empresa productora, un productor. Lo que busca un productor es maximizar sus utilidades, ¿no? Evidentemente. Entonces, maximiza su beneficio, que en economía le llamamos PI. Por alguna razón le llamamos PI. Y PI, que es el beneficio, es la diferencia entre ingresos y gastos. O costos, ¿no? Que es lo mismo. En contabilidad, costos y gastos es lo mismo, pero vamos a decir que es lo mismo, entre costos. Entonces, ¿cómo maximizamos en matemáticas, en cálculo? Derivando, ¿no? Derivamos eh, uh, el beneficio respecto a lo que puede decidir una empresa. ¿Qué puede decidir una empresa?
puede decidir cuánto fabricar, ¿no? Puede, o sea, es decir, la cantidad. No puede decidir directamente sobre el precio, ¿no? El precio, al menos en competencia perfecta, es un precio de mercado, que lo da el mercado. Una empresa solita no puede cambiar el precio. A, a, inclusive cuando hay monopolios, las empresas no cambian el precio arbitrariamente, sino es que hacen un proceso de optimización. ¿Sí? Acá vamos a poner ingreso total menos costo total mejor. Ingreso total, costo total. Y esa derivada tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces derivo. Como el beneficio tiene dos partes, derivada sería derivada del ingreso total respecto a la cantidad menos derivada del costo total respecto a la cantidad, y eso tiene que ser igual a cero. Despejo ahí. Esta parte ya la habíamos visto antes. La derivada del costo total respecto a la cantidad es el costo marginal. Y esta parte, que es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad, vamos a llamarle ingreso marginal. Entonces, resulta que las empresas maximizan cuando su ingreso marginal es igual al costo marginal. Si estuviéramos en competencia perfecta, esa condición va a ser equivalente a precio igual a costo marginal. ¿Por qué? Por lo siguiente. El ingreso total en competencia perfecta es el precio, que es una constante, por una cantidad. Entonces, la derivada del ingreso total respecto a la cantidad, que es el ingreso marginal, sería que simplemente P, ¿no? Que es una constante. Es por eso que en competencia perfecta esto sería. Pero si estamos en monopolio, resulta que no es tan sencillo. Por lo siguiente, veamos a este lado. Esta es competencia perfecta. Este es monopolio. En el caso de monopolio, el ingreso total del monopolista también es el precio multiplicado por la cantidad. El precio por la cantidad de bienes que vende. Pero resulta que el precio no es constante, sino que el monopolista puede afectar el precio. ¿Por qué? Porque es el único productor. Entonces, ese precio puede también depender de la cantidad. Entonces, ahí estoy poniendo P, que depende de la cantidad por la cantidad. Entonces, la derivada del ingreso total, que es ingreso marginal, va a ser de esta forma, ¿no? Derivada del precio que depende de la cantidad en respecto a la cantidad por la cantidad más precio. Así sería, ¿no? Entonces, es más complejo. Es por eso que vamos a dejarlo simplemente como ingreso marginal igual costo marginal. Entonces, con eso vamos a poder solucionar el problema de maximización. A ver, veamos. Entonces, un monopolista igual se enfrenta a una demanda y tiene su oferta, ¿no? El ingreso total de este monopolista va a ser el precio por la cantidad. Y eso al final se va a derivar, ¿no? Deriva el ingreso total respecto a la cantidad igual ingreso marginal. Y eso hay que igualarlo al costo marginal. Entonces, ahorita va a ser más claro con un ejemplo, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Cuando vamos a graficar el ingreso marginal va a tener la siguiente forma. Siempre el ingreso marginal va a tener una pendiente más grande que la demanda. Es decir, va a estar más empinada.
Entonces, el monopolista lo que va a hacer es coincidir este ingreso marginal con el costo marginal que hemos dicho que era la oferta. ¿Dónde coinciden esas dos curvas? En ese punto. Entonces, la empresa va a producir en ese punto, pero no va a cobrar ese precio de acá, sino va a cobrar el precio que están dispuestos a pagar las personas en esa cantidad, es decir, este precio. Entonces, ese sería el equilibrio del monopolista. Un precio alto y una cantidad baja. Si nosotros nos damos cuenta, el equilibrio de competencia perfecta sería ese, ¿no? Cantidad de competencia, precio de competencia. Entonces, el precio de monopolio siempre va a ser mayor al precio de competencia y la cantidad de competencia, pero la cantidad de monopolio va a ser menor a la cantidad de competencia. Eso es gracias a que el monopolista tiene poder de mercado, ¿no? Es el único que produce, por tanto, no se le puede, los consumidores no tienen poder sobre él. En la vida real no existe esta dicotomía entre competencia perfecta y monopolio. Lo que existe es un rango, ¿no? Por ejemplo, a un costado está el monopolio, que es cuando solamente hay un productor, y al otro costado está la competencia perfecta, ¿no? Donde hay miles de productores y miles de compradores. Y en el medio están los oligopolios, los duopolios. Por acá debe estar un duopolio, que es un mercado donde hay dos productores, y por acá puede haber oligopolios, donde hay algunos productores. Pues hay un montón hay un espectro amplio, ¿no? Rara vez encontramos un mercado de competencia perfecta, casi nunca, y los de monopolio son bien escasos, ¿no? Usualmente son monopolios naturales. Ok, entonces con eso vamos a responder la H. Entonces la H me dice que tenemos acá una demanda inelástica. Una demanda inelástica quiere decir que es así, ¿no? Lo que demanda un consumidor no cambia en cantidad a pesar que los precios se modifican. Y por otro lado me dice que bueno, no me dice nada de la oferta, ¿no? Entonces la oferta va a ser típica, así una oferta. ¿Sí? Me está diciendo si el monopolista tiene poder para subir los precios. Veamos, lo que tengo que hallar acá, pongámosles números, ¿ya? Pongamos acá que la oferta es, por ejemplo, precio igual a 5 más 10Q. Acá es 5 y tiene una pendiente de 10. Y mi demanda es simplemente una cantidad, ¿no? Una cantidad dada, fija. No depende del precio, no, simplemente es Q, nada más. Cantidad demandada. Entonces, cantidad de oferta. Entonces, si yo quiero hallar mi condición de ingreso marginal igual a costo marginal, ¿qué debería hacer? Primero hallar mi costo marginal, ¿no? ¿Cuál es mi costo marginal? Yo sé que es esto. Entonces, sería 5 más 10Q. Y mi ingreso marginal sería ingreso total sería precio por cantidad. Precio por la cantidad demandada, que sería Q, o sería precio por Q, derivada del ingreso total respecto a la cantidad, simplemente sería precio, ¿no? Y esta sería. Si esa cantidad, por ejemplo, es 10, porque está fija, pues acá va a ser siempre
el precio siempre va a ser 10 por 10, 100, 105, ¿no? El equilibrio va a ser siempre 105. Entonces, ese equilibrio sigue siendo el equilibrio de competencia perfecta, ¿no? Entonces, el equilibrio de competencia perfecta y el equilibrio del monopolio ha resultado ser el mismo en este ejemplo. ¿Por qué? Porque la demanda es inelástica. Yo sé que matemáticamente suena medio raro, pero con un ejemplo puede quedar bastante claro. Veamos un bien con demanda inelástica. A ver, un bien Profesor, con demanda. Dime, buenas tardes. ¿Por qué el ingreso total solo sería P por Q y no P que depende de Q? porque el precio no depende del Q. Como la demanda Ah, solamente es un número fijo, ya. el precio está como que desconectado de la Ah, cantidad, ¿no? claro, claro. Ya, Ujú. sí, Por eso gracias. no hay relación entre el precio y la cantidad. Ujú. Entonces, veamos un ejemplo. Una demanda inelástica. Por ejemplo, la sal. La sal tiene una demanda inelástica. Eh, ¿Por qué? Todos consumimos la misma cantidad de sal independientemente de su precio, independientemente de cuánto ganemos, independientemente si somos clase A, clase B, clase F, no sé, ¿no? Si a mí me aumentan el sueldo al doble mañana, no voy a consumir el doble de sal. Si el precio de la sal se reduce a la mitad, no voy a consumir más sal, ¿no? No, o sea, es un hábito consumir sal que siempre vamos a consumir la misma cantidad de sal. Entonces, eso quiere decir, si yo siempre consumo 10 unidades de sal, independientemente de cuál sea el precio, por eso es una demanda inelástica. Veamos qué sucede si hay un monopolio de sal. Ese monopolista no tiene poder para subir el precio, porque, eh, porque independientemente de lo que estemos consumiendo, siempre vamos a consumir la misma cantidad. Uh -huh. Ok, entonces eso, por ejemplo, que es monopolio de sal, es un monopolio no natural. Pero si vamos a los ejemplos de monopolios naturales, vamos a ingresar ya a otro tipo de nociones. Un monopolio natural es aquella industria donde por su naturaleza es más beneficioso para la sociedad que solamente exista una empresa. Ejemplos, por ejemplo, el alcantarillado. El alcantarillado resulta que tiene la siguiente forma de costo medio. Esta es la cantidad de casas con alcantarillado y este es el costo medio de poner alcantarillado a una casa. Ustedes imaginen un pueblo nuevo. Ponerle alcantarillado a un pueblo medio, a un pueblo, eh, ponerle alcantarillado a la primera casa de un pueblo nuevo, evidentemente es muy caro, ¿no? Porque solamente llevar tuberías para una casa es muy caro. Entonces, la primera unidad de alcantarillado va a ser carísima. Pero para la siguiente unidad va a ser más barata, ¿no? Porque ya van a compartir parte de la infraestructura. Y por eso es que los costos se van reduciendo. Entonces, para la casa número 1.000.000, el costo básicamente va a ser casi cero, ¿no? Entonces, es por eso que el costo medio siempre es decreciente. Típicamente, el costo medio tiene forma de V.
Así es como funciona la mayoría de industrias. Pero cuando tiene esta curva totalmente decreciente, se le llama un monopolio natural. Si en ese tipo de industria con costos medios siempre decrecientes, yo pongo dos empresas, lo que estaría diciéndole es, uno de ustedes produzca esta cantidad a un costo alto y el otro también produzca esa cantidad a ese mismo costo. Y eso no es beneficioso para la sociedad, ¿no? No tiene, sería muy costoso. Lo mejor es que el que esté en la industria, que es uno solo, produzca todo, ¿no? De modo que el costo medio sea bien bajo. Entonces, en la parte número I nos dice, en el caso de un monopolio natural, obligar a que haya competencia subdividiéndolos en varias unidades eleva los costos medios y marginales. Sí, ¿no? Es lo que acabo de decir. Si, por ejemplo, en ese pueblo habían 100 casas, el costo medio es bien, por tanto van a cobrar un precio bajo. Pero si yo digo, para que no haya monopolio, hay que dividirlos en 10 empresas y cada empresa va a suministrar alcantarillado a 10 casas. Entonces, cada una tendría que estar por acá más o menos. Entonces, cada empresa, a cada familia le va a cobrar un precio más alto. Entonces, en esos casos no tiene sentido dividir o tener más competencia. Acá en el chat tengo algún comentario. Creo que tienes razón. A ver, revisemos. A ver. Demanda inelástica. Ingreso marginal. Tal vez tienes razón que la H debería ser verdadero. A ver, dame un segundo. 105. Sí, tienes razón. El problema de ese ingreso total es como este precio no depende de la cantidad, no se puede derivar. Sí, por eso es que hay una confusión. Ok, sí, tienes razón. Otro ejemplo, quizás más claro y que sí puede ser más intuitivo, es la insulina, que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, la insulina tiene una demanda de esta forma, que es inelástica. Resulta que el monopolista puede subir el precio todo lo que quiera, ¿no? Porque igual la cantidad demandada de las personas no va a variar. Entonces, tiene el poder de subir el precio todo lo que quiera. Entonces, el H debería ser falso, porque sí tiene poder para subir. Sí, ahí me equivoco. Tiene razón, chicos. Gracias por el comentario. Sí, con las matemáticas no se puede hacer en este caso porque hay un problema. Ya, cuando resolvamos monopolio con números, se van a dar cuenta de que resolver este ejercicio con
con derivadas no tiene una salida matemática. Pero por el momento veamos que es falso. Intuitivamente decimos que es falso. Luego vamos a ver que matemáticamente, al parecer, no se puede ver con claridad. Okay, vamos, si la curva de costos marginales es constante, no puede haber monopolio. Ok, nos dice, si la curva de costos marginales es constante, no puede haber monopolio. Es lo que nos dice. Resulta que los costos marginales también dijimos que era precio, ¿no? Era lo mismo que el precio. Si dibujamos la demanda, resulta que el ingreso marginal va a ser así. Entonces, sí es posible, ¿no? Acá estoy graficando el equilibrio de monopolio, ¿no? Entonces, el enunciado J es falso. Bueno, no puede haber monopolio, es falso. Sí puede haber monopolio. Acá gráficamente, este ejercicio H no puede graficar el ingreso marginal porque no hay una expresión para el ingreso marginal. Vamos a dejarlo interrogantes. Ya. Entonces en el J es falso porque sí es posible. Como hemos visto, a pesar de que el costo marginal es constante, sí es posible hallar un equilibrio de monopolio. Y finalmente dice, un impuesto al consumidor es 100% asumido por el consumidor, nunca por el productor. Entonces vamos a ver impuestos. En impuestos hay dos conceptos, el impuesto legal y la incidencia del impuesto. El impuesto legal, entendido legalmente, es lo que nos pone, ¿no? IGB 18%, impuesto selectivo al consumo de tanto por ciento, impuesto a la renta del 30%, todo eso es el impuesto legal. Pero la incidencia del impuesto lo que nos dice es quién verdaderamente paga el impuesto. ¿No? Por ejemplo, en esto de la insulina es bien claro, ¿no? Ustedes veámoslo intuitivamente, gráficamente, ¿no? Intuitivamente. ¿Qué pasa si yo le pongo un impuesto al consumidor de 100%, de 100% a la insulina? Lo que costaba ahora 100 soles, ahora la insulina cuesta 200 soles. Como al productor no le interesa nada modificar su producción, lo que va a hacer es dejarle totalmente que su consumidor asuma el costo, ¿no? Que el consumidor asuma todo el costo del impuesto. Pero en otros tipos de bienes, por ejemplo, bienes más eh, mm, con una demanda normal, vamos a poner acá. Precio, cantidad, oferta, demanda. Entonces, un impuesto al consumidor lo que está haciendo es lo siguiente. Si es al consumidor, va a afectar a la demanda. A este precio, un consumidor podría consumir esa cantidad. Pero, como ahora tiene un impuesto, ese precio ya no le va a alcanzar para comprar esa cantidad, sino va a tener que comprar una cantidad menor, ¿no? Con 10 soles, antes podía comprar 10 panes, pero ahora como me han puesto un impuesto, con 10 soles ya no voy a poder comprar 10 panes. Entonces, por eso que la curva de demanda se mueve hacia ese lado. Vamos a borrar todo esto. Se mueve hacia acá, demanda. Y si se dan cuenta, la diferencia entre esto, entre esas curvas, en cualquier punto, acá,
acá. Como son paralelas, esa diferencia es exactamente el impuesto que le han puesto. Entonces, del equilibrio que era acá, A, pasamos del equilibrio B. Cuando ha sucedido eso, hemos pasado una cantidad inicial a una cantidad posterior, una cantidad inicial a una cantidad posterior. Entonces, ese aumento de impuestos, lo que le está provocando al consumidor es que consuma menos y que la cantidad que estaba consumiendo o que siempre va a consumir le cueste más caro. O sea, hay dos efectos. Por un lado, una parte de lo que consumía deja de consumir y la parte que sigue consumiendo la paga a un mayor precio. Entonces, pongamos eso acá. Hay dos efectos. Dos efectos. Una parte deja de consumir y otra parte que siempre va a consumir la paga a un mayor precio. Ese mayor precio va a ser asumido por el consumidor, ¿no? Pero esa parte que deja de consumir no solamente afecta al consumidor, o sea, también va a afectar al productor, porque va a vender menos. Esta parte de mayor precio no le afecta al productor, porque esa cantidad sí la está comprando. Entonces, es por eso que un impuesto afecta tanto al consumidor como al productor. ¿Cómo se ve gráficamente? De la siguiente forma. Si este es el impuesto, este segmento que estoy poniendo en verde es la parte que es asumida por el consumidor, perdón, por el productor, y esta parte es la asumida por el consumidor. Entonces, la demanda, que es esta curva, choca con esa parte, entonces esa es la parte que asume el consumidor. Entonces, ustedes pueden poner acá. Toda esta distancia es el impuesto T, esta distancia que digamos que es A, y esta B. A más B es T, ¿no? Si ustedes quieren saber cuál es el porcentaje del impuesto que paga el consumidor, simplemente lo que hacen es dividir, ¿no? A entre T por 100%, eso es la parte del impuesto que paga el consumidor, y el productor pagaría B entre T por 100%. Entonces, ¿cómo se grafica? ¿Cómo es usualmente esto? Para hacerlo sencillo, cuando tengan así y les dicen un impuesto, agarren el impuesto como si fuera una cuña. Un impuesto, por ejemplo, de 10, entonces una cuña de 10. Esa cuña de 10 la ponen acá, la hacen encajar, ¿ya? Esto sería oferta, sería demanda. Si me dicen que es un impuesto al consumidor, entonces es la demanda la que se mueve. Y se mueve hasta que choque con el filo de esa cuña. Si me dicen que es un impuesto al productor, la oferta es la que se mueve. Entonces, la oferta se mueve hasta que choque con el filo de esa cuña, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que puede ser un impuesto al productor, al consumidor? Porque eso se refiere a cuál de ellos dos es el que lleva el dinero a la SUNAT. Por ejemplo, el IGB es un impuesto eh, que ¿quién lleva el dinero al banco del IGB? El productor, ¿no? El dueño de la tienda junta el IGB que pagan todos los consumidores y al final lo paga a, a la SUNAT. Pero es un impuesto al consumo, ¿no? Entonces resulta que cuando estamos diciendo el productor es porque es el productor el que está recogiendo el impuesto.
Pero, por ejemplo, hay otros tipos de impuestos que lo pagan los consumidores directamente. El impuesto, los impuestos municipales, eso sí lo paga directamente el consumidor. Por otro lado, lo opuesto a impuesto es un subsidio, ¿no? Pues un subsidio también puede ser una cuña, pero que en lugar de venir de este lado, viene de este lado. Lo hago encajar y si me dicen que es un subsidio a la oferta, muevo la oferta hasta el filo. Si me dicen que es un subsidio a la demanda, muevo la demanda hasta ese punto. Entonces, ese sería el nuevo equilibrio. Y si yo quiero saber cuánto ese subsidio se va hacia el productor y cuánto ese subsidio se va hacia el consumidor, simplemente lo que hago es acá proyecto esto, sé que esa diferencia es el subsidio y desde el punto acá que tenía mi equilibrio inicial, proyecto y esta parte sería el subsidio que se va al productor y esta parte sería el subsidio que se va al consumidor. Entonces, impuesto es lo opuesto a subsidio. Pregunta, chicos. Entonces, esto ha sido teoría, pero necesitamos ejercicios. Entonces, hagamos los ejercicios rápidamente. Entonces, pregunta 2. Grafique los movimientos de la curva de oferta y demanda en el mercado de papas para cuando uno de los siguientes eventos sucede. Además, señale qué ocurre con el equilibrio de mercado en cuanto a precio y cantidad. Entonces, tenemos 3 eventos. Vamos a graficar los 3 eventos. Precio, cantidad. Tenemos demanda y oferta. Entonces, Disculpe, entonces dime. la H sería verdadero, ¿verdad? H. Perdón, de acá. Acá. Un impuesto al consumidor es 100% asumido por el consumidor. No, es falso. Exacto, falso. Por la incidencia de los impuestos usualmente se reparten entre ambos. Rara vez es asumido completamente por uno de ellos. Hay casos, pero no, usualmente no. Entonces es falso. Ya, vayamos a la parte 2. La parte A dice, se descubre una nueva tecnología que permite producir papas a mitad de costo. Entonces dijimos que una mejor tecnología mejoraba la oferta, ¿no? Entonces la oferta se mueve hacia acá. En el parte B nos dice, el cambio climático provoca una inundación que destruye gran parte del cultivo de papas. Eso desmejora la producción, ¿no? Destruye producción. Por tanto, la oferta se deteriora, que es sinónimo de que se va hacia la izquierda. Esa sería la oferta. En la parte C, el Ministerio de Salud informa masivamente que ha encontrado evidencia científica que los insecticidas utilizados en la producción de papas generan problemas de salud. Entonces, como hay esta evidencia, los consumidores se asustan y ya no van a querer consumir papas. Entonces, la demanda de papas va a disminuir. Eso dijimos que era un movimiento hacia la izquierda. Esa sería la nueva. Entonces, veamos cómo cambia el equilibrio. Este era el equilibrio inicial en todos los casos. Acá precio de equilibrio, cantidad de equilibrio.
de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. Entonces, en el primer escenario, donde teníamos una tecnología nueva, aumenta la cantidad de equilibrio y reduce los precios. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de computadoras. Una mejora tecnológica ha llevado a que los precios de las computadoras se reduzcan y que más gente pueda demandar o consumir computadoras. En el segundo, el nuevo equilibrio sería acá, donde la cantidad se reduce y el precio aumenta. Y tiene sentido, ¿no? Si se destruye el cultivo de papas, hay menos papas en el mercado, por tanto la gente va a estar restringida a consumir menos, y como hay poca papa, los precios suben un montón. Y el tercero, como hay miedo a consumir papa porque ahí puede provocar problemas de salud, entonces el equilibrio nos dice que la gente está finalmente comprando menos papa, y como nadie quiere comprar papa, el precio también cae, ¿no? Entonces es interesante, porque acá baja, acá sube, acá baja, acá baja. Sí, vayamos al 3. ¿Tienen preguntas, chicos, sobre esto? Yo creo o sospecho que ejercicios como este 2 pueden venir en la calificada. Vayamos al 3. Un bien se caracteriza por tener las siguientes funciones de demanda y oferta a corto plazo. Dice, la cantidad es igual a 100 veces el precio menos 350. La cantidad es igual a 60.300 menos 280p. Y nos dicen, ¿cuál de las curvas corresponde a la demanda y cuál a la oferta? Hace un rato dijimos que la oferta usualmente tenía pendiente positiva y la demanda usualmente tenía pendiente negativa. Entonces, veamos, ¿cuál tiene pendiente negativa? El de acá tiene pendiente eh, positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el Q y el P están relacionados positivamente. Crece P, crece la cantidad. Entonces, una pendiente positiva es la oferta. Y acá aumenta el precio, disminuye la cantidad, una relación negativa, entonces sería una pendiente negativa, que es el comportamiento típico de la demanda. No sé por qué, exactamente por eso, ¿no? Porque usualmente vemos que a mayores precios las empresas están dispuestas a producir menos, y por el contrario, los demandantes, los consumidores, a mayores precios se espantan y ya no quieren consumir los bienes. Vamos a la B. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Simplemente igualamos, ¿no? El equilibrio es la cantidad de oferta es igual a la cantidad demandada. Sería 100p menos 350 es igual a 60.300 menos 280p. Sería 380p igual a 60.650. Y dividimos eso. A ver, calculadora. 60.650 entre 380. Entonces el precio de equilibrio sería 159.61. Eso lo reemplazo acá o acá y me va a dar la cantidad de equilibrio a cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, en el primero sería 100 por 159.61 menos 350. La cantidad de equilibrio sería 15.611. Ya tenemos los equilibrios. Y nos dicen que calculemos el excedente del productor y del consumidor. Calcularlos va a ser difícil si no lo graficamos, entonces grafiquemos. Acá es precio, acá es cantidad.
Si yo quiero graficar la oferta, no puedo, ¿no? Está un poquito difícil. Mejor despejo P. Si despejo P sería 100P igual a Q menos 350. P es igual a menos 350 entre 100 menos Q entre 100, ¿no? Que sería igual a P es igual a menos 35, menos 3.5 menos 1 entre 100 por Q. ¿Qué quiere decir eso? Que acá es el intercepto en menos 3.5. Entonces más, ¿no? Perdón, estamos en precio, esto es más. Y que la pendiente es positiva, ¿no? Entonces sería así. La pendiente es 1 entre 100. Sería la oferta. Igual con la demanda. Quiero graficar la demanda, pero se me hace difícil graficarla así, entonces despejo P. Sería es acá 60.300 menos Q. Entonces sería precio igual 60.300 entre 280, que sería 215.36 aproximadamente, menos 1 entre 280, que sería un número bien chiquito, 280 por Q. Me está diciendo que el intercepto es 215.36 y tiene una pendiente negativa. Sería la demanda. Y ahí en los puntos de equilibrio, acá es cantidad, sí, 15.611, acá es precio 159.61. Para hallar los excedentes, simplemente ¿qué hago? Hallar área, ¿no? Y eso ya es sencillo y más para ustedes que son de ingeniería. Es simplemente el área de un triángulo, que sería el excedente del consumidor, y el excedente del productor es toda esta área, pero solamente considerando el cuadrante 1. ¿No? Sería este excedente del productor, que sería un trapecio, ¿no? Solo se considera la parte que es el cuadrante 1. Esta parte de acá, no, porque eso está considerando precios negativos. Entonces, eso es como si no debería existir. En economía no existen precios ni cantidades negativas. Ok. Luego nos dice, explique qué ocurriría si el precio es 150. A ver, en el mismo gráfico, busco 150. Por acá está 150. ¿No? ¿Qué pasa? Hay una cantidad que están demandando las personas y las empresas están ofertando una cantidad menor. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Un exceso de demanda, que sería todo esto. ¿Cómo calculo ese exceso de demanda? Simple, ¿no? Agarro 150, lo reemplazo en la curva de demanda y con eso hallaría esta cantidad Q demanda. Agarro 150, reemplazo, perdón, esta sería la demanda, ¿no? En esa curva de demanda reemplazo 150 y me sale esa cantidad. En la otra curva que es oferta, reemplazo 150 y me va a dar esto. Hago la diferencia y me sale ahí ese segmento. Acá me dice que si 350 es positivo. A ver, siempre Q, tiene razón, sería acá, sería Q siempre más 350. 3.5. Entonces, esto sería así. Tienes razón. Acá sería 3.5.
Pero eso no cambia mi equilibrio, ¿no? Eso sigue siendo 115.611. Gracias. Si ahí se me pasó el despeje. Entonces ya sé que hay un exceso de demanda, lo puedo calcular con los pasos que les dije. Y bueno, luego 200, ¿no? Acá agarro 200 y en ese caso hay más demanda que hay más oferta que demanda, entonces habría un exceso de oferta. ¿Cómo lo calculo? Igual, ¿no? Y luego me está preguntando qué sucede con los excedentes. Ok, hagamos el caso del 100, del 100. Tenemos cantidad, precio, dijimos que esta era nuestra oferta, esta era nuestra demanda, teníamos estos equilibrios, no los voy a copiar, ya lo tienen acá, pero me está diciendo en el primer caso que el precio va a ser 100, ¿no? Entonces vamos a estar acá. En ese nuevo precio 100, como es un precio impuesto, no es un precio 150, no, perdón, 150, que está debajo del precio de equilibrio. Como es un precio que lo han impuesto, digamos, el Estado, el equilibrio va a ser este punto. Ese va a ser el nuevo equilibrio. Entonces, en ese nuevo equilibrio yo me puedo preguntar, ¿cuál es el excedente del consumidor? Entonces, en la primera unidad, esto era lo que estaba yo dispuesto a pagar, pero ahora el Estado está obligando a que solamente me cobren 150. Entonces, ese va a ser mi excedente para esa cantidad. Y así, cada cantidad, hasta que llego a este punto. Luego de ese punto ya no puedo tener excedentes, sino solamente hasta ahí, porque este es el nuevo equilibrio. Entonces, mi excedente del consumidor ahora va a ser un trapecio. Y el excedente del consumidor va a ser esta parte. Excedente del productor. Excedente del productor. Entonces, ahora vemos que el excedente del consumidor es un trapecio, el rojo, y el excedente del productor es un triángulo. Acá en el ejemplo anterior, ambos eran triángulos, ¿no? Entonces la pregunta es, acá vamos a poner excedente del consumidor 1, excedente del productor 1. Yo puedo hallar la variación del excedente del consumidor, que sería simplemente el excedente del consumidor 1, que es este, menos el excedente del consumidor 0, que era el anterior. No, vamos a ponerle ceros. 0, 0. Y acá le llamo excedente del productor 1. La variación del excedente del productor es igual al excedente del productor 1 menos el excedente del productor 0. Entonces, hay en el área, en el equilibrio inicial, los áreas del excedente del consumidor y del productor, y luego hay en las áreas con el nuevo equilibrio, y así hay la variación, cuánto varía el excedente del consumidor. Y ahí pueden decir si el excedente del consumidor ha aumentado o ha disminuido. Claramente, acá veo que el excedente del productor ha disminuido, ¿no? Claramente. Pero el excedente del consumidor no está bien claro. Puede que haya aumentado o disminuido. Deberíamos hacer el cálculo. Ustedes se ocupan de hacer ese cálculo. El otro caso era así, ¿no? Teníamos el equilibrio acá. Oferta, demanda. Y nos dicen que el precio va a estar por encima del equilibrio, que es 250, nos han puesto, ¿no? 200. Entonces, en ese caso, el equilibrio va a estar acá. Este sería el nuevo equilibrio. Entonces, si yo estaba dispuesto a pagar esta cantidad por la primera unidad, me están obligando a pagar 200. Entonces, todo esto va a ser mi excedente del consumidor. Toda esta diferencia va a ser mi excedente del productor. Esos excedentes del consumidor y del productor son en una situación
donde no estamos en el equilibrio de competencia perfecta, ¿no? Sino nos están obligando un precio mayor. Acá yo veo claramente que el excedente del consumidor ha caído, ¿no? A comparación de la situación inicial que teníamos acá. ¿Qué ha pasado con el excedente del productor? Parece que ha subido, pero debería calcularlo para saber exactamente. Hasta ahí preguntas, chicos. Vamos con el 4. Ok, 4 dice. En un mercado en el cual la demanda es perfectamente inelástica, es decir, así, perfectamente inelástica, dijimos que perfectamente inelástica era así, ¿no? Entonces demanda y luego la oferta así. Me dice, muestra gráficamente cuál es el efecto de un impuesto. Ok. Creo que vamos a tener que utilizarlo varias veces, así que lo voy a copiar por ese caso. En ese mercado el equilibrio es este. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Muestra gráficamente cuál es el efecto de un impuesto a la producción. Nos dijimos que el impuesto teníamos que agarrarlo con una cuña, ¿no? Que lo traíamos hasta acá, ¿no? Yo agarro esa cuña y lo pego de modo de que choque totalmente. Y ya está. Ahí queda. Y como me dice que es un impuesto a la producción, ¿quién se mueve? La oferta, ¿no? La oferta se va a mover hasta que choque con el filo de esa cuña. Desde la oferta con el impuesto. Entonces paso a este equilibrio a este equilibrio B, donde la cantidad no se ha modificado, pero sí se ha modificado el precio. Veamos, ¿quién paga la mayor parte del impuesto? ¿Ok? ¿Quién paga la mayor parte del impuesto? Lo que yo tenía que hacer es comparar, ¿no? Acá, evidentemente, ¿quién está pagando la mayor cantidad de impuesto? El consumidor. El consumidor está pagando el 100% y el productor está pagando el 0%. Como las personas están dispuestas a pagar cualquier precio, entonces el productor dice, no me importa, tú pagas el impuesto. Y luego nos dice, muestre la recaudación. La recaudación es la multiplicación del impuesto con la cantidad. Entonces sería este impuesto que está acá, T, por esa cantidad de equilibrio, que sería este rectángulo, ¿no? Base por altura, esa es la recaudación. A ver, este es el gráfico en el equilibrio inicial, ¿no? Veamos el excedente del consumidor y el excedente del productor. En la primera unidad, yo estaba dispuesto a ¿cuánto pagar? Infinito, ¿no? Porque no chocamos con ningún punto de la demanda. Entonces resulta que el consumidor está dispuesto a pagar una cantidad infinita por la primera unidad, pero finalmente termina pagando este precio cero. Entonces toda esa área es el excedente del consumidor, que como se va hacia el infinito, es infinito. Y esta diferencia acá es el excedente del productor. Veamos, luego nos dicen que ha sucedido que han impuesto un impuesto y ahora el precio es este y este es el nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, en ese nuevo precio, el excedente del consumidor sería área verde. El nuevo excedente del consumidor es ese área verde, que sigue siendo infinito. Pero el área del excedente del productor es ahora todo lo que voy a marcar en rosado. Ahora es un trapecio. Entonces el excedente del productor ha aumentado y el excedente del consumidor sigue siendo infinito.
Y eso es posible simplemente por esta cuestión de que las personas están dispuestas a pagar cualquier precio por ese bien. Entonces, y eso sí sucede en la vida real. O sea, si por ejemplo a ustedes les diagnostican, no quiera la suerte, eh, alguna enfermedad terminal como, no sé, cáncer, entonces una pastilla bueno, si hay una pastilla que les cure y les ofrecen, ustedes van a querer pagar cualquier precio, ¿no? ¿Y cuál va a ser el beneficio de ustedes? Infinito, ¿no? Porque se van a quedar con vida. Entonces, su excedente del consumidor va a ser infinito porque la vida tiene demasiado valor. Por eso es que el excedente del consumidor sí puede ser infinito. Por el contrario, el excedente del productor nunca va a ser infinito, porque el excedente del productor siempre tiene que ver con ganancias monetarias y eso siempre es limitado. Vamos a ver, si este mercado corresponde a la insulina y el Estado quiere facilitar el acceso a este medicamento, ¿qué medida es más conveniente entre un subsidio a la producción o un subsidio al consumo y un precio tope menor al precio de equilibrio? Entonces, veamos. Me está diciendo que esto es la insulina que tiene demanda de esa forma y oferta de esa forma y me está ofreciendo tres escenarios. Uno con subsidio a la producción, uno con subsidio al consumo y uno con un precio tope. Entonces, veamos. Entonces el precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Primero, un subsidio. Un subsidio de ese tamaño, por ejemplo, me están diciendo, recuerdan que el impuesto venía de este lado y el subsidio viene de este lado. Entonces, el subsidio viene de este lado y choca hasta acá, ¿no? Si me dicen que es un subsidio a la oferta, tenemos que mover la oferta hasta que choque con el filo, ¿no? Oferta. Y ya está. Entonces, el nuevo equilibrio sería ese punto donde la cantidad sigue siendo la misma, pero el precio es menor. ¿Sí? Ahora me dicen un subsidio a la demanda. Igual, pongo a la izquierda y lo pongo ahí. Y tendría que mover la demanda de modo de que coincida con el filo del otro, ¿no? Entonces, ¿qué hago con la demanda? A ver, esta es mi demanda. Esto va a ser medio raro, pero no le tengo mucha importancia. Esta es mi demanda, ¿no? Entonces me están diciendo que la mueva. Entonces lo que voy a hacer es moverla hacia abajo. Pero sigue siendo la misma demanda, ¿no? Como es una línea horizontal, aunque la baje hacia abajo, sigue siendo la misma demanda. Entonces, no tiene, o sea, va a seguir siendo la misma demanda. La muevo hacia abajo, pero sigue siendo la misma demanda. Entonces, resulta de que el precio de equilibrio en ese caso va a ser el mismo precio, porque no hemos cambiado de equilibrio. Eso sería un subsidio a la oferta. Vamos a poner acá subsidio al productor, subsidio al consumidor. No, el consumidor va a terminar pagando un precio menor, ¿sí? Y finalmente me está diciendo un precio tope menor al equilibrio. Entonces, este es el precio de equilibrio. Voy a poner un precio menor por acá. Pues con ese tope resulta que acá hay una cantidad que están dispuestas a ofrecer los ofertantes y acá está la cantidad que están dispuestos o que quieren demandar los demandantes. Y se va a generar entonces un excedente, o un exceso, perdón, un exceso de demanda.
Quiere decir que va a haber personas que van a querer comprar la insulina, pero las empresas no van a querer vender a ese precio. Entonces, esto definitivamente no es una opción factible para el Estado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está reduciendo el precio del bien, está dejando a un montón de personas sin poder acceder porque no hay producción. Las empresas no van a producir y evidentemente van a morir, ¿no? En el caso de los subsidios a la producción y al consumo, los dos son igual de eficientes. ¿Por qué? Porque bajan el precio que tiene que pagar el consumidor y está manteniendo la cantidad necesaria, ¿no? La cantidad necesaria para las personas, ¿está bien? Entonces, cualquiera de los dos es indiferente. Pero el que sí es totalmente negativo y contraproducente es este. Y eso es un ejemplo típico de las políticas del gobierno que a veces se hacen con buenas intenciones, pero al final terminan siendo en contra de los consumidores. ¿Okay? Corramos porque quedan 20 minutos. 5. Se ha calculado que un mercado tiene la siguiente función de demanda. Además, la oferta está compuesta por 3 empresas. Los costes totales son tales. Finalmente, la tercera empresa tiene, bueno, ahí la función de oferta de mercado. Entonces, nosotros tenemos 3 empresas. Una empresa con coste total, 2Q al cuadrado más 360, Q más 10, perdón, el Q1 es Q al cuadrado más 250Q más 625. La empresa 2 tiene 2Q al cuadrado más 360Q más 100 y la empresa 3 tiene 3Q al cuadrado más 450Q más 50. Cada una de estas empresas va a poder ofrecer al mercado un precio como mínimo igual a su costo marginal. Entonces, la curva de oferta para la primera empresa sería precio igual al costo marginal, que sería 2Q más 250. La oferta que puede ofrecer la segunda empresa sería precio igual al costo marginal, 4Q más 360. Y la tercera empresa puede ofrecer al mercado una oferta que es 6Q más 450. Entonces tenemos las 3 curvas de oferta de las empresas. Si yo grafico eso, tendría más o menos algo así. Tendría que despejar, ¿no? Hay que despejar primero. Para graficarlo, despejo. Entonces tendría, en el primer caso, sería 2Q igual a precio menos 150, sería Q precio entre 2 menos 125. En el segundo caso sería 4Q igual a precio menos 360 y el Q igual a precio entre 4 menos 180, 90, ¿no? Y en el último caso sería 6Q igual a precio menos 450, sería Q igual a precio entre 6 entre 450 entre 6 sería 75. Yo grafico eso, tendría 3 curvas de oferta, precio, cantidad. Entonces, el primero sería, a ver, precio 250, ok. Todos tienen pendiente positiva, ¿no? Sí, todos tienen pendiente positiva. Uno sería más empinada que el otro. Serían más o menos así. Una así, una así, una así. Ustedes lo grafican con cuidado. Pues la idea es la siguiente. Vamos a borrar eso. Ustedes lo grafican con cuidado. Pues la idea es que estas son las cantidades ofertadas por cada empresa. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. La oferta de mercado, que vamos a llamar QD,
es la sumatoria de las ofertas de cada uno de las empresas, desde la empresa 1 hasta la empresa 3, ¿no? Y eso es sencillo, simplemente sumaría, ¿no? Sencillo. Pero a veces hay un problema. Si yo tengo dos curvas así, una así y otra así, simple, ¿no? La sumo y la suma de esas dos sería algo así, ¿no? Esta es la oferta 1, la oferta 2 y esta es la oferta que suma entre las dos. Sencillo. Pero resulta a veces que las ofertas pueden tener esta forma. Así y así. Cuando empiezan en el mismo punto de origen, es sencillo. Simplemente se aplica la fórmula de frente. Pero si yo tengo dos curvas así, resulta que en este primer tramo, de acá hacia acá, solamente existe una curva, que es esta. Recién en ese segundo tramo se pueden sumar las curvas. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el primer tramo, la suma de curvas en realidad es solamente esta curva. Y recién desde ese punto puedo sumar las curvas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este ejemplo. Grafiquen las tres curvas. Si no mal recuerdo, va a ser algo así. Al final va a salir algo así. Así, así, así. Entonces, una vez que tengan ese gráfico, grafican la demanda y tienen que ver si la demanda corta acá o corta acá. ¿No? Puede cortar a cualquiera de los tres segmentos. Entonces, ese es el único detalle. Si las tres curvas empiezan en el mismo punto, genial, solamente aplico esto. Pero si empiezan en puntos distintos, tengo que considerar de que en un tramo solamente es válido una curva. En otro tramo es válido las dos curvas. Y seguro en un tercer tramo, si hay tres empresas, va a ser válida la suma de las tres. ¿Ok? Y con eso hayan la cantidad de equilibrio. Vayamos. Okay. El 6 es repollo de lo que hemos hecho anteriormente con equilibrio. Vayamos a monopolio, que es lo más interesante. Vamos al 7. 7. Considera un monopolio que enfrenta la siguiente curva de demanda. 120 menos 2P, que tiene la siguiente función de costos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, sabemos que en monopolio, ingreso marginal es igual a costo marginal. Para saber el ingreso marginal, tengo que saber primero el ingreso total. El ingreso total es precio por la cantidad. Entonces, tengo que hallar la expresión de ingreso total. Y también tengo que saber el costo total, ¿no? El costo marginal, que sería la derivada del costo total respecto a la cantidad. Como sé que es la cantidad, el costo total es Q al cuadrado, sería 2Q. ¿No? Ya tengo el costo marginal, ingreso marginal. Entonces, agarro mi demanda, voy a despejar, sería 2P igual a Q menos 120, que es P igual a Q entre 2 menos 60. Esto, que sería mi curva de demanda, me va a ayudar a hallar mi ingreso total. Ingreso total es igual a precio, que es toda la demanda, por la cantidad. Pues ingreso total es igual a Q al cuadrado entre 2 menos 60Q. Y ahí sí puedo hallar mi ingreso marginal, que es simplemente la derivada de eso. Sería 2Q entre 2Q menos 60. Teniendo ingreso marginal y costo marginal, los igualo y tendría esta expresión donde Q es igual a menos 60. Eso está mal. Algún signo me equivoqué.
A ver, 2P, 120. Acá está mal, acá es al revés. Acá es 120 menos Q. Acá sería menos, más. Acá sería menos, más. Acá sería menos, más. Acá menos, más. Menos, más. Okay, sería acá entonces 3Q igual a 60. Q igual a 20. La cantidad de equilibrio es 20. Entonces puedo graficar, ¿no? Vamos a graficar para que sea más fácil hallar. Precio, cantidad. ¿Cuál es mi demanda? Esta es mi curva de demanda, ¿no? Voy a graficarla acá. Empieza en 60 y tiene una pendiente de 1/2. Esa sería mi demanda. Mi ingreso marginal, ¿cuál es? Acá me parece 60 menos Q. 60 menos Q. Entonces también empieza en 60 y tiene pendiente de menos 1. Y ahora necesito mi oferta. ¿Cuál es mi oferta? Es el costo marginal, ¿no? Costo marginal, ¿dónde está? 2Q. 2Q. Entonces mi oferta es 2Q, que empieza en 0 y acá sería 2Q. No sería mi oferta. Entonces, yo he dicho, o yo he hallado según esto, que mi cantidad de equilibrio de monopolio es 20. Ese 20 lo proyecto acá y este sería mi precio de monopolio. ¿Cómo lo hallo? Reemplazando 20 en mi curva de demanda. ¿Cuál era mi curva de demanda? Era esta, ¿no? Entonces sería P es igual a menos 20 entre 2 más 60. Precio igual menos 10 más 60. Precio es igual a 50. Este precio es 50. Okay. Veamos. La parte A me dice, la pérdida de eficiencia social generada por el monopolio es 40. Okay. Entonces, inicialmente, en competencia perfecta, mi equilibrio era este punto A, ¿no? Y en este punto A, el triangulito que estoy marcando ahorita era el excedente del consumidor. Lo que estoy marcando rojo era el excedente del productor. Ahora, en monopolio, el excedente del consumidor va a ser solamente esto. Y el excedente del productor va a ser todo este rectángulo. Y este triangulito acá, que ha quedado solitario, se le llama la pérdida de eficiencia social, que es el PES. Es el PES o pérdida de eficiencia asociado a que hay poder de mercado, es decir, que hay un monopolio. Entonces, este área, según ese enunciado, sería 40. ¿Cómo verificamos si es 40? Hallamos el área, ¿no? ¿Cómo hallamos el área? Por ejemplo, necesitamos este punto acá. Reemplazamos en la oferta, que era 2Q, ¿no? Oferta era 2Q. Acá es 40. Entonces ya tengo acá que la base de ese triángulo es 10. Me falta la altura, necesito este punto de acá. Ese punto ahí es donde la oferta es igual a la demanda. Igualo la oferta, que es 2Q, con la demanda, que es 60 menos Q medios, que sería lo mismo a 4Q igual a 120 menos Q. 5Q es igual a 120, Q sería 24. Entonces, este punto es 24 y esta sería diferencia 4. Entonces, el área verde, que es el PES, sería igual a 4 por 10 entre 2. 40 sería 20. Entonces, esa primera afirmación, la A, es falsa. La B es verdadera, ¿no? Hemos hallado que el precio es 50. La C, la cantidad que se vende en condiciones de competencia perfecta es 24. Y sí, lo hemos hallado acá, 24. El costo marginal del monopolista asociado a su nivel de producción óptima es 40. Veamos. El costo marginal
es 2Q. Y hemos visto que el monopolio produce 20, ¿no? Entonces la cantidad de monopolio es 20, 2 por 20 sería 40. Entonces el D también es verdadero. Y el último, la cantidad que producirá el monopolista para maximizar su beneficio será 20. Y sí, hemos sabido que es 20. Pero la alternativa que es incorrecta ahí es simplemente la A. Vayamos al último ejercicio, que dice lo siguiente. Un monopolista puede producir con costos marginales y medios igual a 5. Costo marginal igual a costo medio es igual a 5. La empresa afronta una curva de demanda de 53 menos P. Calcule la combinación precio-cantidad que maximiza el beneficio del monopolista. Entonces sabemos que la oferta, que es simplemente precio igual a costo marginal, es decir, precio es igual a 5. Y acá está la demanda, que lo podemos despejar, ¿no? Sería P igual a 53 menos Q. Grafico. Q, precio. Como la oferta es simplemente 5, sería así, ¿no? 5. Entonces sería mi oferta, que está en 5. Y mi precio me dice, mi demanda me dice que empieza en 53 y tiene pendiente menos 1. Y acá sería el equilibrio de competencia perfecta. El equilibrio de competencia perfecta sería simplemente 5 igual a 53 menos Q, que sería 53 menos 5, sería 48. Ese es mi equilibrio de competencia perfecta. Pero el monopolista necesita el ingreso total, ¿no? Ingreso total sería igual a precio por cantidad. El precio, que es 53 menos Q, multiplicado por Q, que sería 53Q menos Q al cuadrado. Derivo eso para llegar al ingreso marginal, sería 53 menos 2 veces Q. Entonces, si lo grafico, sería así. Sería mi ingreso marginal. Entonces, ese ingreso marginal tiene que coincidir con ese 5. Acá estaría mi equilibrio. Mi condición era ingreso marginal, costo marginal, que se debe cumplir un monopolio. Entonces 53 menos 2Q es igual a 5. Sería 53 menos 5, 48 entre 2, 24. 24. Esta sería mi cantidad de monopolio, pero mi precio tiene que estar acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Agarro este 24 y lo reemplazo en la curva de demanda, que era esta. Entonces sería precio igual a 53 menos 24. Sería 29. Entonces acá es 29. Entonces el precio de monopolio es 29. Entonces ya hemos hallado el A, que nos pedía precio y cantidad de monopolio. Hemos hallado el B, que es el precio y cantidad de competencia perfecta. En el C, calcule el excedente del consumidor, que es simplemente hallar áreas, como ya hemos visto anteriormente, y demuestra que este excede la suma de beneficios excedente aparte. Resulta que en este caso vamos a tener en competencia perfecta el excedente del consumidor era todo esto, ¿no? En competencia perfecta ese era el excedente del consumidor. No había excedente del productor. ¿Por qué? Porque la empresa siempre está vendiendo a un costo marginal constante. Entonces, esa es la desventaja de una empresa que tiene costos marginales constantes. No tiene excedente el productor. Pero, como ahora es monopolista, el consumidor solamente se va a quedar con este excedente del consumidor y el monopolista se va a apropiar de esta parte, que va a ser su excedente del productor en monopolio. Entonces, en competencia no tenía excedente, ahora ya tiene un excedente. Y este triangulito que sobra se le va a llamar el PES, la pérdida de eficiencia social, que está asociado a que el consumidor va a consumir menos unidades, va a dejar de consumir 24 unidades, eso es un costo, pero además lo que está haciendo es que
lo que sí va a consumir, que es 24, lo tiene que comprar a un mayor precio. Entonces, esos dos efectos están asociados a la pérdida de eficiencia en la economía. ¿Tienen preguntas, chicos? Me he equivocado varias veces con el signo, ¿no? Ya estoy bastante viejo para hacer cálculo. Ok, entonces, igual que